haciendo deberes, dicen. Igualándose, pobrecitos. Ahora sí no van a tener feriado, tienen que igualarse. Ahora sí. Aprovechar las vacaciones igualándose todo. Ok, vamos. Anteriormente nosotros ya identificamos que Karl Marx realiza dentro de sus obras una crítica a qué tipo de modelo económico. ¿Quién se acuerda? Karl Marx. ¿A cuál realizaba el proceso de crítica? ¿A qué modelo económico? Acuérdense. Sí, no, sí, no mucho. Al método dialéctico. Dentro, o sea, Karl Marx utiliza el pensamiento de Hegel, que es el método ¿Cuál era la dialéctico, pregunta? el modelo al que hace crítica Karl Marx, modelo económico que hace crítica. ¿Cuál será? Modelo que hace crítica a Karl Marx. ¿Qué tipo de modelo económico tenemos actualmente en el país? Materialización, ¿será? ¿Somos socialistas o capitalistas? ¿Qué somos? Política. ¿Somos consumistas? Será materialización de clase y exportación. Explotación. La diferenciación de clase. En este caso, Karl Marx hace directamente esta crítica desde la vida política, ¿no? A el modelo económico que se instauró y que seguimos nosotros manejando, que es el capitalista. Ya hablamos anteriormente, ¿no? Dentro de este proceso capitalista, yo encuentro a mi burguesía, que es la clase dominante de esta sociedad, la clase que maneja el capital. Literalmente es la clase que maneja el capital. ¿Y cuál es el capital? El dinero, el factor económico, el poder económico. Los burgueses son los que tienen el poder económico, el poder de adquisición, ¿sí? Por tanto, Karl Marx, al identificar que sucede esto dentro de la sociedad, pues hace una crítica porque el capitalismo lo que hace es incrementar la desigualdad social, que la desigualdad social, la estructura social tenga líneas o parámetros sumamente marcados. Si usted es de clase social pobre, media, media baja, media alta, etcétera, usted se va dando cuenta de las clases sociales, precisamente por este poder de adquisición que tiene, ¿sí? Y Marx propone como una de las maneras para alivianar, digámoslo así, un poco estos estragos que se dan precisamente por el sistema económico capitalista, el socialismo, ¿sí? En donde tenemos una igualdad en todos los aspectos, igualdad de oportunidades, en donde todos ganamos igual y demás, modelos que ya han sido experimentados o puestos a prueba dentro de países como Cuba y Venezuela, ¿sí? Igualmente, Karl Marx hace específicamente esta propuesta, ¿sí? Desde el punto de vista de evitar que la sociedad se convierta en una sociedad desigual totalmente, ¿sí? Entonces buscaba tener una igualdad específica dentro de la sociedad. Ahora, vamos a nosotros identificar lo siguiente acá. Entonces usted sabe que en ese momento de la revolución y demás, y que existió muchísimo, digámoslo así, deserción de los campesinos que se dirigían precisamente a la sociedad, a la ciudad, para contar con mayores beneficios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un montón de cambios sociales que Karl Marx hace el respectivo análisis y se da cuenta de que dentro de estos cambios sociales tenemos dos pautas o dos cosas dentro de los precedentes. Las fuerzas productivas,
y las condiciones de producción. Las fuerzas productivas es el suelo, el vapor, la electricidad y la mano de obra. ¿Qué necesito para que mi máquina funcione? Necesito electricidad. Anteriormente se utilizaban máquinas a vapor. Sí, usted debió ver en sociales o tal vez va a ver a continuación los diferentes inventos o las diferentes innovaciones, la imprenta, la brújula, la pólvora, la máquina a vapor y demás, ¿no es cierto? Entonces son cosas que yo necesito para producir como tal el producto que yo estoy ofertando. Las condiciones de producción, por otro lado, es las condiciones en las que trabaja cada una de las personas. Entonces, en emprendimiento nosotros vimos los derechos laborales que contamos nosotros como trabajadores. Derechos que, como les decía, fueron impulsados por diferentes movimientos de obreros que lucharon por los derechos tanto de los hombres, en caso de los obreros, como de las mujeres también. Entonces, hay diferentes digamos, puntos históricos en donde el objetivo fue impulsar o mejorar las condiciones de trabajo en las que tenían anteriormente. Entonces, dentro de las producciones de trabajo, Karl Marx identifica que existía la esclavitud. Usted sabe que es en este caso en el proceso de colonización, cuando los colonizaron los españoles. Tenían personas en estado de esclavitud, únicamente trabajaban, no les daban de comer, eran dueños de su cuerpo, de sus hijos y de su vida. Luego tenemos el feudalismo, en donde varias personas trabajaban precisamente para enriquecer a una persona y estas personas no tenían derechos ni nada por el estilo, daban un porcentaje de la cosecha y demás al propietario. Y luego contamos con el capitalismo, que viene a sustituir, por así decirlo, a la esclavitud y al feudalismo. El capitalismo, por otro lado, es donde usted vende su fuerza de trabajo como proletariado, ¿sí? La vende para posteriormente recibir una remuneración. Ese es el capitalismo. Entonces, aquí Karl Marx identifica una alienación. ¿Qué es la alienación? Es cuando existe una desconexión, ¿sí? Entre dos aspectos. En este caso nos dice la propiedad privada y la instauración de la dictadura del proletariado mediante la revolución. La propiedad privada es lo que hoy en día manejamos. De no sé, de este metro a este metro es mi casa. De este metro a este metro es tu casa. Ahí tenemos la propiedad privada. Entonces, ¿qué sucede? El proletariado empieza a desconectarse o a no sentirse identificado con la burguesía. Precisamente por este cambio, esta marcado diferencia social. ¿Sí? Entonces, al momento en que el proletariado no se siente a gusto con esta manera de manejarse o las condiciones de vida que le está dando este sistema, pues empiezan a las protestas y demás, ¿no? Y ahí viene esta parte de la dictadura del proletariado, ¿sí? Viene la dictadura del proletariado, la revolución, en donde precisamente se busca que la burguesía no tenga todos los beneficios, sino que empieza a ser un poco más equitativo este proceso. Ya no las 12 horas de trabajo, ya no que los niños y las mujeres ganen menos que los hombres exactamente por el mismo trabajo, las mismas horas, sino que se busca ya tener una igualdad dentro de las condiciones. Ahora, de igual manera, no solamente por el sistema económico existe esta desconexión, esta alineación, sino también por el aspecto de la política, en donde los derechos, los artículos beneficiaban a la burguesía. Recuerde y anotará, por favor, la burguesía es la clase dominante, es la clase que cuenta con el capital, ¿sí? La alineación filosófica también, desconectados con esta parte de la filosofía, en donde la filosofía no impulsaba en nada a los obreros, sino más bien incentivaban, ¿no?, la explotación laboral, sí, que el hecho de que hay que trabajar, y pues la filosofía de ese tiempo, en ese momento, no reflexionaba o no llamaba a alzarse, por así decirlo, a buscar una igualdad de derechos. Entonces, usted sabe que en cada uno de los movimientos de las épocas se han implementado diferentes filosofías, ya las que hemos ido estudiando. Pues cuando una filosofía no impulsa, digámoslo así, a mejorar o a que el pueblo piense o a que el pueblo sea crítico, entonces esa filosofía no está respondiendo a la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, esta idea de filosofía
de la liberación de Francia como tal, de la monarquía, y la posterior revolución dentro de América Latina para ya no estar bajo el dominio español, se da también precisamente por la filosofía, la ilustración dentro de ese momento, ¿sí? La filosofía es una parte fundamental para poder mover a las masas. Tengo la alineación religiosa. Como les comentaba, bueno, Karl Marx en realidad es ateo o fomenta este aspecto del ateísmo. Dentro del ateísmo, pues quiere salvar Karl Marx a esta ilusión que tiene el ser humano en relación a la presencia de un ser todopoderoso y divino, cuando no existen pruebas que lo avalen. Entonces, él establece esta parte del ateísmo, ¿no? Ahora, dentro de igual del nuevo pensamiento que tenemos y también de la nueva generación de ideas que vamos haciendo todos los años, vamos entendiendo, por ejemplo, el ateísmo ahora es ateo, quien pues no cree directamente en la existencia de Dios. Hay personas que son agnósticas, ahora se les domina específicamente agnósticas a las personas que en este caso no, digamos, ni siquiera debaten la idea de que exista un Dios, ¿sí? Sino que por así decirlo se abstienen de esta concepción, de la concepción de que existe un Dios divino. Entonces, ateísmo y agnóstico son cosas diferentes, ¿sí? Que de igualmente se refiere o hace referencia a esta parte religiosa en donde existe como tal una entidad divina y demás, ¿sí? De igual manera, tenemos la revolución. Dentro de este aspecto de la revolución, nos dice de igual manera Marx que el proletariado, ¿no? Sí, las clases sociales, o sea, Karl Marx lo que busca mediante sus escritos criticando el modelo económico del capitalismo, pues busca que se genere esta revolución, ¿sí? Que se instaure dentro de los países, dentro de las comunidades, eh, una clase social o una forma de organizarnos en donde no existan clases sociales. Es algo utópico, por así decirlo, en donde todos tengamos los mismos beneficios, en donde no exista un burgués que se enriquezca con el trabajo del proletariado, sino más bien que todo los bienes privados, por así decirlo, de una persona se vuelvan públicos para poder tener un beneficio todos y no solamente una persona, no solamente un sector, sino que todos podamos contar con este beneficio. Pues de igual manera aquí viene esta parte de la privatización, ¿no? De los servicios, igual lo que se maneja en el país, que no hay que privatizar la luz, el agua y demás cosas. Entonces viene específicamente dentro de los postulados que nos dice Karl Marx, ¿no? Continuamos con el positivismo, otra corriente de pensamiento instaurado por Auguste Comte, el fundador del positivismo, ¿sí? Dentro del conocimiento del positivismo, yo rechazo nuevamente al racionalismo. Recuerde, por favor, dentro del racionalismo, quien nos proponía este tipo de pensamiento era René Descartes, ¿no? En donde nos decían, ¿no? Que no hay que confiar en nuestros sentidos, sino únicamente en lo que parezca lógico, en la lógica del ser humano, ¿ya? Pues el positivismo nuevamente vuelve a rechazar al racionalismo y se empieza a plantear diferentes aspectos. Aquí tenemos específicamente esta parte de la teología, ¿no? Donde ya sabe, usted ya le enseñé, la teo significa Dios como tal y logía la ciencia, ¿sí? Entonces el estudio de Dios, el estudio de lo divino como tal. Y dentro del positivismo nos dice los acontecimientos eran explicados a través de dioses y demonios, ¿sí? El principal órgano del conocimiento era la imaginación. La sociedad era gobernada por sacerdotes y monarcas. Entonces, el positivismo lo que hace es ir identificando, ¿no? O sea, cuál es el pensamiento que antes se mantenía y de igual manera rechaza totalmente este aspecto de la metafísica, ¿sí? En donde todo se explica por razones sobrenaturales. Una persona presenta diferentes personalidades, una persona tiene alucinaciones, entonces es exorcismo, es obra del diablo y demás. Hoy en día
Sabemos que puede que tenga esquizofrenia o un trastorno de personalidad múltiple, bipolaridad y demás cosas, ¿sí? Entonces, dentro del positivismo se rechaza a la lógica pura, ¿sí? Y más bien se establece el método científico. El método científico específicamente es la replicación de la verdad. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que es verdad que los 3 estados del agua son sólido, líquido y gaseoso? Porque en donde yo esté, en cualquier parte del mundo, yo hiervo agua, aunque el agua se empieza a volver gaseosa. Yo la meto en la refri congelada. Entonces, el método científico es que usted pueda reproducir en las condiciones necesarias, ¿sí? En las leyes, por ejemplo, la gravedad y demás, y en cualquier parte del mundo, pues se pueda ver el mismo resultado, las mismas leyes y tenga una misma explicación. Ese es el método científico, ¿no? En donde yo mediante un protocolo puedo validar o demostrar algo y que ese mismo protocolo, por así decirlo, se pueda repetir en cualquier parte y por cualquier persona. Ya a eso se refiere específicamente el positivismo. De igual manera, lo que les decía, rechaza la parte metafísica, que es la que intenta mezclar la parte de conocimientos con las fuerzas de Dios, la fuerza divina. Rechaza totalmente eso. El positivismo nos dice es la fase definitiva de la humanidad. El hombre se ciñe a los hechos, estudia las leyes y las explica desde un punto de vista de replicación, del método científico, ¿sí? Si yo, no sé, pongo la cuchara al revés en el grifo y empieza a formarse como una cascadita, pues lo mismo tiene que establecerse dentro de otros lugares y ser explicados, no sé, mediante la fuerza, la explicación de volumen, no sé, caída libre que ustedes están viendo, etcétera. Sí, explicarse bajo las leyes específicas. Por otro lado, tenemos al irracionalismo. Y en el irracionalismo tenemos al famoso Friedrich Nietzsche, quien establece esta famosa frase que es Dios ha muerto. Recuerda que en este momento de la historia estamos más cerca a nuestra línea de tiempo. Y tenemos la razón por la cual muchas personas hoy en día pues ya no son fans o no creen mucho en Dios, ¿no? No asisten a misa ni demás cosas. Es precisamente porque el tipo de filosofía que estamos teniendo en este momento y de la que hemos sido influenciados también establece, ¿no? La necesidad de que el ser humano pueda comprender que hay ciertas cosas que se pueden explicar y se pueden entender mediante experimentos o mediante lógica, utilizando su criterio, utilizando su razón, y no únicamente porque alguien me dijo que así era, ¿sí? Entonces, mire, eso es un aspecto sumamente importante. Friedrich Nietzsche es un irracionalista y nos dice que en este caso usted no necesita tener la fe, la esperanza como para moverse y hacer las cosas. Usted en este caso es el superhombre. Viene esta frase del superhombre. Usted no necesita que Dios lo salve, ¿sí? Usted puede salvarse, el hombre mismo puede salvar al hombre. No necesito creer o no necesito tener la ilusión de un ser superior. Por eso viene esta frase de Dios ha muerto, ¿sí? Yo ya no creo específicamente en esta figura divina que no tiene fundamento, ni base, ni razón. Y la fe, que es lo que nos impulsa como tal a querer un Dios, pues también se ve limitada porque nos dice si el hombre tiene el deseo, puede salvar al hombre. Y eso se lo conoce como el superhombre. Es como que usted tiene la fuerza o las herramientas necesarias para cambiar su vida. Parecido, por ahí, ¿sí? De igual manera nos dice, ha presentado a la filosofía la imagen de un hombre ateo. Otra vez venimos con esta frasecita, el ateo, ¿sí? Que busca superar la racionalidad occidental basada en la razón y el cristianismo. Entonces usted sabe que en la escolástica, en esta época de pensamiento, pues la doctrina que se establecía dentro de las escuelitas y demás, pues le decían a usted que Dios existe, que Dios está presente y mezclada con esta parte del cristianismo. Hoy en día, mejor dicho, dentro del irracionalismo, pues establece al hombre ateo, ¿no? Al hombre que cree únicamente en el hombre y no en algo que puede ser considerado imaginario
o ilusorio. Tenemos la libertad del espíritu que nos establece Nietzsche, ¿sí? Nos dice, la libertad del espíritu. Es necesario desprenderse de todos los valores falsos y las leyes impuestas. Dentro de la iglesia usted tiene valores, ¿sí? Tenemos los 10 mandamientos que nos dicen no mentirás, honrarás a padre y madre, no desearías a la mujer de tu prójimo y demás, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia, desde cierto punto, pues controla la moral de las personas, como les decía anteriormente, ¿sí? Y las acciones también de las personas. Muchas veces, con las enseñanzas o los requerimientos de la iglesia, pues usted empieza a modularse y a controlar su comportamiento. Sin embargo, Nietzsche también nos dice que la iglesia es como que nos encierra y por tanto usted tiene libertad de espíritu, libertad de hacer lo que considere necesario realizar sin estar atado a valores que en este caso alguien se inventó y que no fue establecido por un ser único y divino que sería Dios, ¿sí? La interioridad accesible. El ser humano carece de certezas. Es verdad, yo no sé si mañana va a llover o no va a llover, yo no sé si hoy va a llover o no. Carecemos de certezas, ¿sí? En cambio, dice, las ha creado en medida que se pone en riesgo. Pues de igual manera, yo no sé si puedo salir a la calle y voy a estar segura y voy a volver tranquilamente a mi casa. Entonces, ¿cómo creo mi propia certeza? Pues saliendo, poniéndome en riesgo. Recuerde que otra de las corrientes filosóficas, perdón, otra de las corrientes filosóficas nos decía, la vida es sufrimiento, nacimos para sufrir, por tanto, me limito y no puedo vivir la vida porque la nací para sufrir. En este caso, el irracionalismo, de igual manera, de Friedrich Nietzsche, me dice, es verdad, la vida no tiene certezas. Usted no puede saber si mañana va a ser feliz o va a estar triste. Usted incluso dentro del aspecto de la vida, yo no puedo saber si voy a continuar con vida el día de mañana. Sin embargo, yo sigo viviendo mi vida, sigo teniendo este aspecto de ponerme en riesgo para poder vivirla aceptando el fracaso, no porque ya fracasé, es como que ay, uno solo nace para sufrir y me quedo ahí, sino que acepto el fracaso, me vuelvo a levantar y sigo haciéndolo para generar una certeza. Si yo no sé, por ejemplo, hoy ustedes ahorita que están a full tareas, entonces ya no sé, se me cerró la tarea, me pusieron 0, estoy dentro del fracaso, pero lo acepto, ¿sí? Lo acepto, tomo el riesgo, doy la siguiente prueba, ya me fue mejor, ya tengo por lo menos el 7 en la prueba, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo una certeza, voy construyendo yo mismo mi certeza. Si tengo 7 en la materia, pues voy a pasar, ¿sí? No es una probabilidad, es que si usted tiene 7 es una certeza, usted va a pasar la materia, ¿sí? Filósofo del futuro también nos dice que la filosofía o el pensamiento no tiene únicamente que circular en Grecia, en la antigua Grecia, por los antiguos pensadores, influenciarse por lo que ya se dijo, sino que es necesario que usted explore, que usted vaya más allá. Usted como hombre, como la entidad superior que es usted mismo, pues puede establecer diferentes factores, diferentes normas. Usted puede construir lo que quiera construir a futuro, ¿sí? Las cualidades del superhombre: es fuerte, es saludable y es entusiasta. Aquí dentro de este irracionalismo yo ya no me deprimo porque la vida es triste y sufrimos todos, sino que ya en este caso soy fuerte, soy entusiasta, perdón, aunque yo no sepa qué va a pasar el día de mañana, me arriesgo y vivo. Tenemos el romanticismo, otras dos corrientes, romanticismo y evolucionismo. Dentro de este tipo de pensamiento, el romanticismo de igual manera hace hincapié a la vida, a lo bonito que es vivir, sí, a la estética de la vida. Aquí de igual manera tenemos esta relación con el mundo en donde el mundo gira y yo tengo que girar de igual manera con él, no me voy a quedar estática, ¿sí? Tengo el positivismo que vimos específicamente que hace referencia a la parte del método científico, que todo pueda reproducirse como tal, ¿sí? Este nuevo pensamiento. Y el idealismo es crear nuevos sistemas, ¿no? Un sistema en el que de mejor manera, ¿sí? El ser humano es idealista, busca de alguna u otra manera generar un ambiente utópico en donde todos seamos felices, en donde no exista desigualdad, en donde todos tengamos las mismas oportunidades y demás, ¿ya? Vamos a la última unidad, que es la filosofía contemporánea, ¿sí? Dentro de esta filosofía contemporánea tenemos ya la implementación de un tipo de comercio
el establecimiento como tal del modelo económico que hoy en día utilizamos, la producción de las industrias, los diferentes cambios sociales que se vieron, que se estuvieron generando y demás, ¿ya? Aquí otra vez tenemos esta es la fotito, mire, de Friedrich Nietzsche dentro de El Nuevo Mundo, ¿ya? La gran industria y el comer. En este momento, entonces, póngase en el caso de que existen grandes fábricas, los campos se han quedado sin muchos campesinos, todos han emigrado directamente del campo a la ciudad para buscar empleo, riqueza y comodidad, ¿sí? Para trabajar dentro de las fábricas como obreros, buscando mejorar su situación económica, ¿sí? Y social. Y también tenemos el liberalismo económico, ¿sí? Que es la libertad que posee poder negociar sus artículos con mayor libertad, sin ataduras ni demás, ¿no? Dentro del liberalismo económico tenemos al proletariado, ¿sí? Que eran, como les decía, expuestos a largas jornadas de trabajo, trabajaban 12, 14 horas sin descansos, ni ningún beneficio, no teníamos décimo, no teníamos feriado, no teníamos horas extras, absolutamente nada. En condiciones infrahumanas, trabajaban en lugares húmedos, con poca luz, sin calefacción, sin una adecuada ventilación, sin mascarillas en el caso de poder, o guantes en el caso de manipular diferentes sustancias. En este momento de la historia trabajaban tanto las mujeres como los niños, ganando mucho menos que los hombres, ¿no? Anotar esto que está en la pruebita. Recuerde que la burguesía es la clase capitalista, la clase más alta, quien ha acumulado la riqueza, ¿sí? Quien acumula la riqueza, que nos dice que son banqueros, profesionales, los que cuentan con industrias, mientras que el proletariado es la clase obrera. Si usted trabaje para una empresa, usted es parte del proletariado. Usted está vendiendo su mano de obra, ¿sí? Vende su mano de obra y nos dice que en ese momento la situación del proletariado era injusta. Bueno, en ese y en este también. La situación del proletariado era injusta, ¿sí? En donde el proletariado empieza a alimentarse de las ideas del materialismo histórico establecido por Marx, ¿sí? En donde dicen, usted se está desviviendo por hacer rico a otra persona. Que otra manera de poder tener de igual manera acceso al dinero o al capital, ¿ya? Vamos a continuar, perdón. Tenemos el proletariado, ya tenemos el principio, nos dice, dentro de los principios tenemos libertad completa para la industria y supervisión de las trabas del sistema mercantil. Limitación del Estado a mantener el orden, evitar el robo y el asesinato. Libertad de comercio, supervisión de todos los monopolios que estorban la libre competencia. Mire, ¿por qué es importante y por qué de igual manera se busca eliminar a los monopolios? Un monopolio que existía aquí en el país por muchísimos años fue la empresa Pilsener. Usted recuerde cuando era un poquito más joven, sí, tal vez, o cuando era niño, en donde si se ponían a tomar era Pilsener y no se encontraba otra cerveza que no fuera Pilsener. Por muchos años, Pilsener manejó este negocio de manera mono, que significa una solo, ¿no? Entonces tenía el monopolio de la cerveza, es decir, solo ella abastecía esta necesidad del pueblo, ¿sí? O de los ecuatorianos. Al momento en que sucede esto, pues es un gigante empresarial como tal, Pilsener, y evita que otras microempresas, microemprendimientos empiecen a surgir. Hoy en día tenemos cerveza artesanal, tenemos la presencia de la Club, de la Brahma, de cervezas internacionales y demás, porque el Estado controló estos monopolios y distribuye el mercado en diferentes empresas, ¿sí? Entonces es vital, de vital importancia identificar este tipo de monopolios para que todos puedan comercializar y distribuirse o repartirse, por así decirlo, a los diferentes, clientes, ¿no? Ya, hasta ahí, chicos, entonces tenemos y con eso hemos terminado este primer tema de la unidad 4. Dudas, inquietudes, si me pondrían atención o estarían escribiendo. Bueno, lo importante aquí es que usted anote burguesía y proletariado, porque esos dos también están en la última pruebita.
Y el tipo de economía, la preguntita que les hice al inicio, el tipo de modelo económico que maneja Marx, el que propone, sí, y esta parte de la revolución como tal que él establece, ¿no? Ahora, hasta ahí, chicos, dudas, inquietudes, que tengan anécdotas. Si no, ¿no? Todos seguros, todos confiables, todos buenos. Todo bien, licenciada. Ya, okidoki. Listo, digo hoy sí. Entonces, a ver, vamos acá. Entonces, chicos, recuerden, por favor, en filosofía, ya la siguiente clase, tenemos con materialismo dialéctico, el existencialismo y da la última pruebita como tal, para que ya tengan todas las calificaciones de filosofía, ¿no? Recuerden, por favor, igualarse en todas las asignaturas, aproveche este feriado, el 25 un poquito, y siga realizando todas las actividades. Adicional a ello, por favor, las personas que aún no han subido la actividad de educación física, envíen la actividad de educación física. Recuerde que en optativa tiene 4 materias, 4 asignaturas: ciudadanía, filosofía, educación física y artística. Son individuales, no se hace una sola nota. Por tanto, si le falta la nota de artística o de educación física, se quedarían en supletorio. ¿Ya? Listo. Hasta ahí entonces nos quedamos, chicos, con ustedes por el momento. ¿Ya? La siguiente semana ya voy haciendo las cuentas de quién me ha entregado actividades de recuperación, para ya irles colocando sus notas finales y que sepan las calificaciones con las que se van, ¿no? Adicional a ello, tienen para entregarme actividades de recuperación. En emprendimiento, en anuncios están las actividades de recuperación, ¿sí? Eso es todo, chicos. Nos vemos la siguiente clase y deseándoles a todos una feliz Navidad. Si pasan solitos, hágase usted también su cenita, haga algo que le guste. Si pasan en familia, pues la pasen de la mejor manera, que no se peleen, ¿sí? Para que todo esté por una vez. Convivencia y en... Perdón.